Saludos Honduras, gracias por este hermoso privilegio de reencontrarnos una vez más este domingo a través de las pantallas líderes de Televicentro. Me acompaña hoy en el estudio para una plática interesante de actualidad, de distintos tópicos y edulcorada como siempre con el buen humor de una caricatura, un distinguido hondureño, un gran líder de esta nación y un gran representante de Honduras en el mundo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, líder fundamental de la Iglesia Católica Hondureña, está hoy aquí con nosotros. Este buen hombre, siervo del Señor, nació en Tegucigalpa el 29 de diciembre de 1942. Fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica el 21 de enero del año 2001. Ha sido, entre otras muchísimas cosas, consultor de la Congregación para el Clero, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz, miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, coordinador del Consejo de Cardenales, presidente de Cáritas Internacional en 2 períodos. Entre sus múltiples reconocimientos sobresalen Legión de Honor de la República Francesa, Orden del Sol de Perú y Premio Notre Dame por su servicio público en América Latina. Posee 19 doctorados honoris causa. Es fundador de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Cardenal Rodríguez, es un gusto que usted acepte mi invitación para estar aquí. Gracias, agradezco esta invitación porque yo sigo este programa y me gusta mucho. Muchísimas gracias. ¿Me permite que mientras conversemos yo deslice mi mano nerviosa sobre este lienzo en blanco para ver qué resulta de esta curiosidad? Claro que sí, pero no es nerviosa, es con trazos muy precisos. ¿Cómo espera aparecer en una caricatura personal aquí? Como sea, yo en realidad disfruto mucho, del humor sobre todo. Señor cardenal, quiero escuchar sus opiniones sobre distintos tópicos. Muy bien. ¿El mundo camina en dirección contraria a la voluntad del cielo? Yo diría en algunas partes como que se ha eclipsado la palabra de Dios. Y por eso el mundo busca donde no debe buscar. Porque muy claramente nos dice el libro de los Salmos, lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en tu camino. Aquel que busca simplemente palabras vacías, pues se queda vacío y no sabe para dónde va. ¿Quiénes son los responsables de esa deformación de nuestra ruta correcta? Yo diría, es un problema muy complejo. Lógicamente hay cambios en las culturas, hay también un camino que yo considero siempre positivo. Como decía Teilhard de Chardin, el mundo camina hacia un punto omega, o sea, hacia algo mejor siempre. Lo que pasa es que habiendo tanta pluralidad en el mundo, tantas culturas, pues lógicamente no siempre se ve todo muy claro. Y lógicamente existen también las fuerzas negativas, que son las idolatrías que el ser humano edifica para quitar a Dios de la cultura y de la vida. ¿A quién idolatramos? Estoy hablando especialmente del poder, del placer sin reglas morales y de el tener a toda costa. Esto ya está retratado desde las primeras páginas del libro del Génesis, cuando a nuestros primeros padres se les somete a una prueba, y la prueba máxima es, serán como dioses. Cuando el ser humano rehúsa ser criatura y prefiere y quisiera ser el creador, ahí está el error fundamental. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el mundo de hoy? Lo dice muy claramente, la voluntad de Dios es que podamos crecer a la estatura de Cristo. Como dice la carta a los Efesios, caminar de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Y esa misma vocación está en la misma carta a los Efesios. Antes de la creación del mundo, Dios nos destinó a ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Cuando el ser humano olvida esto, empieza a equivocarse. ¿De qué está enferma la sociedad hondureña?
Yo le digo en primer lugar de la falta de Dios, porque tal vez nos hemos hecho un Dios a nuestra propia medida o a nuestra propia pequeñez, y resulta que Dios es infinito y sobre todo nos infunde el amor, la comprensión, la fraternidad. No me canso de decir, los hondureños no somos enemigos ni somos adversarios, somos hermanos del mismo Padre que es nuestro Padre Dios, y por consiguiente, aunque se piense de manera distinta, aunque se tengan distintas opiniones, no podemos considerarnos enemigos. En ese error brutal de querer encapsular a Dios en la mente humana, quitándole toda su infinita dimensión, como lo ha dicho usted, o como lo dice la Biblia, que es tan grande que ni los cielos pueden contener su gloria. Así es. ¿Cuánta responsabilidad tienen los teólogos y los ritos tradicionales? Bueno, yo diría, a la hora de buscar responsabilidades y culpas, yo soy el menos indicado, porque lo que el Señor me pide a mí no es tirar piedras, sino buscar la reconciliación. Entonces, para mí es muy difícil hacer alguna crítica. Puedo señalar las cosas que no están bien, pero buscar ya culpas en las personas, solo Dios conoce el corazón humano. ¿Cómo se resuelven los problemas de Honduras? Yo diría, en primer lugar, buscando a Dios. Y Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es amor. Y por consiguiente, cuando nos apartamos de esos valores centrales de la fe, estamos buscando en el camino equivocado. Porque debemos crecer en la verdad. Y precisamente el principio para que una persona pueda crecer es que se conozca a sí mismo. Ya lo decían los filósofos griegos, conócete a sí mismo, es el principio de la sabiduría. Y aquel que no se quiere conocer porque quiere aparentar lo que no es y presentarse como no es, básicamente se está equivocando. ¿A qué cree usted que se debe, Cardenal Rodríguez, el crecimiento enorme de la Iglesia Evangélica en América? Mire, ya eso no me toca a mí, eso le tocaría a los dirigentes de la Iglesia Evangélica, porque yo le puedo decir que crece mucho la fe en tantas personas, y así como crece también la comunidad evangélica, crece también la comunidad católica. Nosotros recibimos todos los años una estadística que viene precisamente del Vaticano y nos presenta, cada diócesis presenta el número de bautizados, presenta el número de los fieles que existen y pues también se va creciendo. Nos tomamos la primera pausa en el programa Vanegas este domingo, que estamos conversando con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Un minuto para la publicidad. Cardenal Rodríguez, usted me decía hace unos minutos que también hay una profesión de asesor de imagen. Bueno, pues en este mundo revuelto y patas arriba hay nuevas formas de comunicaciones también. Recientemente le escuché a usted referirse a las redes sociales con un término bastante fuerte. Dijo usted que se trataba de redes fecales. ¿Cree usted que hay que censurarlas? Yo diría, más que censurar, una crítica sana. Porque si hay personas que se dedican a publicitar el mal, el que está sembrando mal va a cosechar mal. Se puede hacer una crítica sana sin necesidad de publicitar la basura. Y tristemente hay partes de este mundo de la comunicación como que sienten hasta un placer en publicitar el morbo. Me quiero referir, por ejemplo, a todas esas páginas de farándula que en lugar de publicitar cosas positivas, se habla, por ejemplo, de una actriz que ha cometido adulterio o de personas que llevan tanta cantidad de divorcios, etcétera. En fin,
todo ese morbo que existe, que lógicamente hay que conocerlo tristemente, pero no es lo principal. Es mayor el bien que el mal. Y mucho en el menos mundo. creo yo que lo perjudicial es levantarlos a nivel de modelos Exactamente. para la sociedad. Presentar como modelos aquello que dice San Pablo, más bien debería avergonzarlos. Y es el punto en el cual hace una sociedad que vaya bajando su nivel. Y entonces ya no es aquello de aspirar a los bienes mayores, sino bajar el nivel a la máxima mediocridad. De tal manera que si alguna persona destaca por valores, por su virtud, hay que cortarle la cabeza, porque lo mejor es una sociedad mediocre llena de mediocres. Esto es muy negativo. ¿En qué consiste la misión que le ha encomendado el Papa Francisco a un grupo de purpurados entre los que se encuentra usted? Bueno, cuando tuvimos las reuniones antes del cónclave que eligió al Papa Francisco, Que fue en el año 2013, en el 2013 tuvimos una serie de reuniones que se llaman precónclave, en el cual con mucha libertad, tanto los cardenales electores como los que ya habían pasado los 80 años, tenían la libertad de expresarse y sobre todo señalar sus preocupaciones. Y una de las que salió era, ya es necesario reformar, digamos, el gobierno central de la Iglesia, o sea, lo que se llama la Curia Vaticana. Sí. Y esto pues, el cardenal Bergoglio estaba ahí en esas reuniones y él escuchó cómo era necesario este paso hacia adelante. Ya no es la primera reforma de la curia. La reforma primera del siglo XX la hizo el Papa San Pío X, porque debemos recordar en la historia que la guerra de la unidad italiana en 1870 había confiscado todas las propiedades de la iglesia, que en ese tiempo se llamaban los estados pontificios, y venían desde tiempo del emperador Carlomagno, que fue el que otorgó esas propiedades que con el tiempo fueron llegando desde, digamos, la zona de Florencia hasta Nápoles, y eran tierras que pertenecían al Vaticano como tal. Sí. Por consiguiente, a la pérdida de todos esos poderes temporales, era necesario hacer una reforma que fue muy grande, porque no debemos olvidar que en ese tiempo el Vaticano también era un Estado. Y en los tiempos actuales, este grupo de reformadores, por llamarlo eufemísticamente, ¿cuántos lo integran? ¿Cuántos colegas tiene ahí? Comenzamos 8. ¿Y ahora? Después subimos a 9 y ahora estamos en 6. 6. 6 personas. Sí, sí. ¿Qué han encontrado en esa revisión que han hecho ustedes del cuerpo de la Iglesia Católica? Hicimos un sondeo en todo el mundo. Por eso es que ha tomado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya teníamos también una constitución. La última constitución se llamaba El Buen Pastor, ¿sí? Y la promulgó el Papa San Juan Pablo II en el año 1979. No, fue posterior. 89. Y entonces, ese es como la ley fundamental de la Curia Vaticana, o sea, del gobierno central de la Iglesia Católica. ¿Qué debilidades encontraron en el gobierno tradicional de la Iglesia Católica? Más que debilidades, yo diría qué puntos era necesario cambiar. Como por ejemplo, se habían multiplicado muchos dicasterios. Es como en un gobierno que, digamos, hay, qué sé yo, 30 ministerios. ¿Eso es similar a una burocracia terrible? No diría, pero sí, tanta dispersión hacía muchas veces que era difícil para el gobierno central hacer, por ejemplo, consejos de ministros. Sí. ¿Verdad? Y entonces... O que caminen las iniciativas. Exacto, y por eso se hizo
esas peticiones que se hicieron a lo largo de ese sondeo grande, y entonces se fue poco a poco concretando. Se han reducido el número de los dicasterios, se han unificado algunas de las tareas y se sigue todavía. Ya la Constitución está casi lista después de haber hecho el nuevo texto, digamos, y ese texto enviado a todo el mundo, a todas las conferencias episcopales del mundo y a todos los obispos. ¿Qué otros puntos más están proponiendo ustedes para la reforma de la Iglesia Católica? Bueno, no digo, pero es la reforma de la Iglesia, es para la reforma del gobierno. Sí, perdóneme por no estar familiarizado tanto con esos términos. Entonces, lógicamente, aparte de esta, hay creación de nuevos dicasterios, como por ejemplo, antes ni se pensaba que era necesario un dicasterio para la prevención de los abusos. Un problema que fue saliendo a lo largo de estos últimos años y que lógicamente ha tomado tiempo para hacerlo, y ahora pues ya se ha reformado mucho también el derecho canónico. ¿Y hay quien estará encargado de esa materia específicamente? Como de otras, por supuesto. Como de otras, así desde luego. ¿Cuáles son hoy por hoy las cosas que cargan al Papa Francisco? Bueno, yo creo que si yo estuviera en su hábito estaría bastante preocupado, porque el pobre recibe problemas. Póngase a pensar usted, 1.200 millones de católicos que todos hacen como punto de referencia al Santo Padre, y los problemas que llegan de todo tipo y de toda índole. Sin embargo, yo le puedo decir con mucha confianza que es un hombre de profunda fe, que solo una vez le he visto un poco molesto. Incluso quiero compartir también con los amables televidentes una experiencia que viví hace un año. Teníamos la clausura del Encuentro Mundial de las Familias, que se llevaba a cabo en Irlanda, y entonces la misa final, pues estábamos preparándola, era una misa multitudinaria, teníamos ahí más de 500,000 de personas en un gran campo, y se publica aquella carta un poco infame de un exnuncio que, lejos de ser fiel a los juramentos que había hecho como miembro de la diplomacia del Vaticano y como miembro del Colegio Episcopal, bueno, dijo una serie de cosas completamente falsas y además pedía la renuncia del Santo Padre. Quiero decirle que para mí fue bastante difícil la celebración de esa Santa Eucaristía, porque yo estaba enojado. Estaba enojado precisamente por eso. Digo, ¿cómo una persona que ha tenido esos cargos de tanta responsabilidad es capaz de traicionar su propia conciencia de dos juramentos muy serios? Y estaba molesto. Sin embargo, me hice la lucha, y al terminar la Santa Eucaristía, pues el Santo Padre salió detrás de una cortina donde estaba la sacristía, y pocos minutos después nos hicieron una señal que podíamos salir. Yo salí, y sorpresa mía, ahí estaba él, esperándonos. Éramos 7 cardenales, estaba esperándonos para saludarnos. Y yo le di un abrazo y le dije: Santidad, estoy furioso. Y me dijo: no pierdas la paz. El enemigo se agita, pero yo estoy en paz. Y quiero decirle que fue una gran lección para mí, y al mismo tiempo me dio también mucha paz. ¿Eso mismo siente usted? Digo, ese enfado al que se refería, ¿eso mismo siente usted cuando ve que un sacerdote no está a la altura de los votos? Yo diría, más que enfado, me provoca tristeza, porque cuando una persona se compromete delante de Dios, debe ser fiel. Y lógicamente, como dice San Pablo, llevamos el tesoro
en vasijas de barro y por consiguiente no es que seamos ni superhombres ni quién sabe qué clase de cosas, pero con la gracia de Dios, lo dice el mismo apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia no ha sido estéril en mí y por consiguiente no debemos poner obstáculos a la gracia, sino dejarla que trabaje. Cardenal Rodríguez, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica en contra de la pederastia y el homosexualismo? Yo le diría, el homosexualismo no es un problema, diría yo, único de la Iglesia Católica. Es un problema que tiene muchas raíces, algunas que son, yo le diría, culturales. Hoy vivimos en un mundo en el cual, ya lo decía San Pablo, aquello que debería ser sus vergüenzas ahora se presenta como que si fuera el último grito de la moda. Está muy clara la antropología de la Biblia. Hombre y mujer los creó Dios. ¿Sí? Está muy claro, ¿sí? Está muy claro. Ahora, que exista ese problema, ya le digo, tiene muchísimas, pero muchísimas condicionantes. No es cierto que exista un gen de la homosexualidad. Yo soy profesor de bioética y en el año 2002 se hizo completamente la publicación del genoma humano y ese gen no existió. Que existan problemas biológicos, claro que están, pero mire, la constitución genética de una persona es o los cromosomas XX o los cromosomas XY. ¿El homosexualismo es un espíritu? Muy claro. ¿Y cómo puede ser un espíritu si tiene que ver con toda la antropología? No puede ser simplemente un espíritu. Es una realidad. Y por eso comprendemos que haya personas que tienen este problema, aunque ahora hasta la Sociedad norteamericana de psiquiatría lo quitó como un padecimiento y como una enfermedad. Entonces ahora se quiere presentar como una conducta normal. No lo es. Si vemos la antropología de la Biblia, está todo muy claro. ¿Y sobre la pederastia qué puede decirme? Sobre la pederastia hay muchas cosas. En primer lugar, tampoco es realidad que tenga que ver con el clero. Llega al 0,4% de todo el clero del mundo. Ahora, ¿qué es la que hagan más propaganda? Tristemente es así. Pero tiene también muchas causas, porque todos sabemos cómo la maduración de la sexualidad pasa por distintos periodos, de una madurez genital a una madurez sexual a una madurez afectiva. Y en ese proceso, como bien saben todos los profesionales de la psicología, en ese proceso puede haber, por ejemplo, fijaciones. Y una fijación es precisamente algo que no permite ya seguir creciendo, seguir evolucionando. Esto tiene muchas veces que ver en este tipo de conductas. Ya. Puede haber también lo que se llaman regresiones. Y una regresión es precisamente volver a una etapa en la cual hubo traumas. Muchas veces en este problema hay precisamente los abusos. Cuando hay un adulto abusa de una niña o de un niño, aunque se piense que esa persona no se da cuenta, el subconsciente es una grabadora que queda todo eso ahí en el subconsciente. Respóndame con un telegrama, por favor, porque tenemos que ir a una pausa. La siguiente pregunta, ¿qué hacen para combatir esos casos denunciados de pederastia en la Iglesia Católica? En primer lugar, hay sanciones muy definitivas actualmente. Y el Papa lo ha dicho, tolerancia cero. Una pausa. Entre lápices, pinceles, risas, respuestas fantásticas y preguntas con mucha curiosidad, así transcurre nuestra cita del domingo. En este programa donde dibujo y converso
con verso y dibujo, siempre con personalidades del acontecer nacional que vienen a compartirnos aquí sus puntos de vista, sus testimonios y de manera generosa, excesivamente generosa, posan para una caricatura que elaboro aquí mientras conversamos. Una caricatura es la impronta que hace único este programa. Gracias a Dios por ese sello de únicos con el que nos ha distinguido el cielo. Que alabado sea el Señor por esto. ¿Cómo se le da a usted el dibujo? ¿Usted que también es músico? No, lamentablemente no tengo ese talento. Me encantaría, pero no puedo. Ya desde el Colegio San Miguel, cuando estábamos en el séptimo grado, se llama ahora, ya teníamos clase de dibujo, pero... Sí, que es cuando comienzan las exigencias en el colegio. Así es. Hay que dibujar mapas, hay que dibujar a Francisco Morazán. Yo no era dotado para eso. Ya. Ni letra bonita tiene. Bueno, eso sí, porque nos daban caligrafía Palmer. Ya, por supuesto. Sí, antes se escribía más a mano que ahora. Así es. Y eso hace falta rescatarlo en la escuela también. Sin duda alguna. Eso hay que rescatarlo en la escuela. Sí. Desde luego que sí. Terminemos el caso de la pederastia y el homosexualismo para pasar a otros tópicos en los cuales quiero encontrar su opinión. ¿Hay casos aquí? ¿Casos aquí de pederastia y homosexualismo? Bueno, si hemos tenido alguno, ya están fuera del ministerio. ¿Cómo lo han enfrentado, cardenal? Simplemente como toca, cuando tenemos una denuncia, hay que constituir una pequeña comisión, ¿verdad? Para escuchar la denuncia, para escuchar al implicado también. Y la reacción, la sanción, las medidas que se toman, ¿son suficientemente contundentes como para que se den cuenta que en el cuerpo de Cristo no tienen cabida esas prácticas? Tan contundentes cuando se priva totalmente del ministerio. O sea, deja totalmente el ministerio y se vuelve al estado laical. ¿Cómo promueven ustedes las vocaciones entre los jóvenes? Bien, especialmente, y es interesante esta pregunta que usted me hace, porque hubo un sínodo precisamente el año pasado sobre los jóvenes, ¿sí? En los cuales los jóvenes fueron, diría yo, los que prepararon todo el sínodo. Es lógico, un sínodo es una institución episcopal. Sí. Pero tuvimos ahí una representación de jóvenes de todo el mundo y ellos trabajaron también en la preparación del documento final. Uno de los puntos claves es presentar al Señor Jesús como una persona que vive, no como una idea, ni como una teoría, claro, ni como una doctrina. Claro, ni como un ente histórico que allá en aquellos días hacía tales cosas y hoy no me quita ni un dolor de cabeza. Es una persona viva, claro, resucitada, por supuesto, y que nos ofrece su amistad. Es precisamente el camino. Y entonces, a partir de ahí, ¿se motiva a los jóvenes para ingresar? No tanto para ingresar, sino para que vayan tratando de vivir un don del Espíritu Santo que se llama el discernimiento. Ya lo encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles tuvieron que sustituir al traidor. En oración estaban haciendo el discernimiento quién podía suceder a aquel que había fallado. Y entonces ese don del Espíritu Santo lo tenemos todos, pero tenemos que darle el tiempo y la oración y el silencio para escuchar, que muchas veces no sabemos escuchar. Y es el Señor el que guía la historia y al cual debemos escuchar. Reflexiones suyas sobre otros tópicos. ¿Cómo se combate la corrupción eficazmente? Yo diría, el primer elemento se llama la verdad. Lo dice muy claramente el Señor. Si guardáis mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La corrupción comienza cuando se trata de ocultar la verdad. Y cuando la persona no conoce la verdad sobre sí misma,
tampoco puede conocer la verdad con mayúscula. Por consiguiente, la verdad es clave para Entonces, que no ¿hacia exista la dónde se corrupción. deberían de orientar los esfuerzos nacionales para combatirla? Yo diría, en primer lugar, que podamos educarnos y vivir en la verdad a todos los niveles, a todos los niveles. Y pensar que existe una verdad sobre el hombre, que existe una verdad sobre el mundo, existe una verdad sobre la creación, existe una verdad sobre la sociedad, existe una verdad sobre la política, y es lo que se debe buscar. Sí, desde luego. Y sobre la honradez, y sobre la Claro. decencia, y sobre todos los valores eternos Así que no es. son modas. Así es. Que no son modas. No pasan de moda Y nunca. además no admiten la opinión suya ni la mía. Ya tienen una fuerza. Así es. Ya tienen una fuerza. Así Creo es. que el liderazgo tiene que entender eso. Sin duda alguna. Y entender qué es un líder. ¿Qué es un líder? Y creo que el buen pastor, el Señor Jesús, nos dice qué es un líder. Y es precisamente, yo soy el camino, la Sí. verdad y la vida. Sí. Y entonces, pero Él no marcha ni encima Sí. ni debajo, Exacto. marcha en medio. Claro. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Abrazándolos dice. a todos. El que Así quiera es. ser más grande, que se convierta en el más pequeño en el servicio. Así es. En el servicio. Así es. Muy bien. Desde su óptica, ¿qué consecuencias ha habido en Honduras del golpe de Estado del 2009? Bueno, ahí entramos en política partidista que yo no quiero entrar porque yo no puedo ser de ningún partido. Y simplemente desde esa circunstancia, que fue muy triste, desde esa circunstancia a mí me han dicho todo lo que han querido. Y me han insultado y me siguen insultando. Cuando nosotros, como conferencia episcopal, hicimos un comunicado y a mí me tocó leerlo, porque yo era en ese tiempo el presidente de la conferencia episcopal. Pero una de las consecuencias que yo he visto ha sido, aparte de esa cantidad de insultos y de cosas negativas, ha sido el odio que se ha sembrado en esta sociedad. Y esto verdaderamente para mí es una tragedia. Y es una tragedia muy grande, porque ya nos lo decía el Evangelio del domingo pasado, cuando le preguntaron a Jesús si iban a ser muchos los que se salvaban. Y él no respondió muchos o pocos, solamente dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué? Porque es muy fácil entrar por la puerta del odio, de la confrontación, diría yo, hasta del crimen y de la muerte, y ese no es el camino. Nos lo dice muy claramente San Juan. Dios es amor. Y el odio es lo completamente opuesto a quien no ama, dice también San Juan, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Claro, Dios no tiene amor, Dios no da amor, Dios es amor. amor. Es una condición diferente. Sí. ¿Por quién votó en las elecciones del 2017? Ah, eso sí no lo puedo decir porque el voto es secreto. ¿Cómo ve a nuestros partidos políticos? Quisiera verlos mejor. No, ¿cómo los ve ahora? Bueno, yo creo que necesitan mucho camino que hacer. ¿En qué dirección? En primer lugar, en buscar auténticamente el bien común. Porque ya desde la Conferencia de Puebla en 1979 se nos dijo muy claramente, los partidos políticos son instituciones de ciudadanos que se agrupan para buscar el poder para el bien común y con medios lícitos. No para buscar el poder como un bien absoluto o como algo que deben conservar a toda costa. No, es como algo para servir a toda la comunidad. ¿Qué siente su corazón al observar caravanas de hondureños huyendo del país? Mucho dolor porque a mí me ha tocado acompañar muchísimos, visitar muchísimos en centros de detención en la frontera de los Estados Unidos y
es muy doloroso que nuestros ciudadanos tengan que irse. Es muy doloroso. ¿Por qué se van? ¿Y por qué se van? Esa es la pregunta. ¿Qué les ofrece esta Honduras querida? ¿Cuál es la respuesta que usted se ha hecho a esas preguntas en sus reflexiones? A mi juicio, y lo que tratamos de hacer es ofrecer horizontes y ofrecer también posibilidades de desarrollo. Honduras necesita desarrollo para que no tengan que emigrar nuestros hermanos. La posición del presidente Trump frente a los migrantes es cristiana. Es diría una opinión muy difícil para mí porque, como le digo, yo no debo entrar en cuestiones de partidos políticos y ahí tiene que ver con partidos políticos. Pero hablando cristianamente, eso no es cristiano. Frente al movimiento de los migrantes, ¿qué haría Jesús? Bueno, lo primero, decir que él mismo fue migrante. Él mismo fue migrante y tuvo que, aún siendo un niño indefenso, tuvo que emigrar con sus padres a Egipto, precisamente por la violencia de Herodes, que quería matar a todos los niños. Y después no solo fue migrante, sino fue itinerante, porque precisamente recorrió toda la Palestina y afuera de la Palestina para anunciar el reino de Dios. El Señor Jesús está ahí en medio de los migrantes. Don Oscar Andrés, ¿hay temor a Dios en las autoridades? A mi juicio, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo y un don que hay que cultivar. Creo que hay bastantes personas que se han olvidado de Dios. Y no se han abierto a ese don. Claro que no. El tener esa condición y el ser un reflejo de Dios en la función pública es también, como en el plano de la salvación personal, una decisión intransferible. Yo le diría, es una respuesta a una llamada, porque la iniciativa en el camino de la salvación no viene de nosotros, viene de un Dios que es amor y nos llama y nos ama. Y por consiguiente, nuestra propia vocación es una respuesta. Por supuesto, pero para esa respuesta debe tenerse una decisión en el corazón. Sin duda alguna. Para abrir claro. esa puerta que se toca, ¿no? Sin duda alguna, claro que sí. Vamos a la pausa, pues. Cardenal Rodríguez, ¿la voz de la Iglesia Católica es la que transmite la Conferencia Episcopal en sus documentos? Efectivamente. ¿Usted es miembro de esa junta directiva? Sí, no de la junta, somos 10 obispos, los 10 somos miembros. No necesariamente usted, por ser el cardenal, es el presidente, ¿no? Eso se cambia cada 3 años. En este momento, ¿quién es el presidente? Es el señor obispo de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana. Ah, muy bien. ¿Y hay reelección ahí? Sí, claro. Yo he sido como 20 años presidente de la conferencia. No me presenté más porque ya cumplía los 75 años y según la ley canónica tenía que presentar mi renuncia al Santo Padre. ¿Y así ocurrió? Ya ocurrió y él me dijo que siguiera hasta que él me lo diga. ¿Eso significa que a los 75 años los obispos por ley deben retirarse? Deben, sí, retirarse del gobierno pastoral de una diócesis, pero uno seguirá siempre sirviendo en lo que le permita su salud. Usted tiene salud de astronauta, ¿no? No crea, la procesión va por dentro. Nunca mejor dicho. ¿Cuál es su rutina? Bueno, en primer lugar, me despierto a las 5:30, dedico más o menos 1 hora a la oración, después mi aseo personal, después tomo el desayuno y empiezo los trabajos pastorales, que a veces son recibir personas, a veces reunirme con los sacerdotes, a veces visitar las parroquias, celebrar el sacramento de la confirmación, que es un sacramento que celebra ordinariamente el obispo,
reuniones también, pues desde que tengo este trabajo, pues también tengo muchas reuniones internacionales. A mí me tocó presidir el Consejo Episcopal Latinoamericano y ¿Sí? estuve 24 años sirviendo en el CELAM a toda América Latina. Estuve 8 años en la Cáritas Internacional y esto me implicaba también muchas reuniones internacionales y después muchas conferencias para las cuales me invitan internacionalmente en universidades, etcétera. Cardenal, ¿cómo se logra la salvación del alma? Respondiendo a la gracia de Dios cada día y no pensando que es una iniciativa nuestra, sino respondiendo al Señor Jesús y, como Él decía, dando los frutos de esa gracia en la propia vida. ¿No es por méritos la salvación? Sin duda alguna que no. Los únicos méritos son del Señor Jesús. Nadie puede decir, como tristemente decían los fariseos en el Antiguo Testamento. Ellos pensaban que se salvaban por las cosas que hacían. Y no, la salvación es de Jesús. ¿Cómo se hace en la vida individual para activar esa gracia? Bueno, la oración es uno de los medios más grandes. Mucha gente piensa que orar es pedir cosas. Orar es sintonizar con la voluntad de Dios y tratar de vivirla en práctica y escucharlo a Él. La oración es una. ¿Cuáles otras? Bueno, la oración y la acción, porque no estamos llamados a hacer piezas de museo en un estante con naftalina, sino Y alcanfor. estamos llamados a, sobre todo, amar y amar en la práctica, con aquello que será el examen final, que está en Mateo 25 y usted lo conoce muy bien. Vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y vinieron a verme, etcétera. Todas las que se llaman obras de misericordia, corporales y espirituales. Cuando se presenta el momento en que usted esté ante Jesús, ¿qué le gustaría decirle? Sobre todo lo que le digo todos los días, que lo amo y que Él es el centro de mi vida. Me estaba refiriendo a cuando le vea cara a cara. Por eso lo mismo, también decirle, bueno, llegué a la culminación del amor de mi vida. Como dice la palabra, he peleado la buena batalla. Sí, he combatido el buen combate, Sí. he conservado la fe. He conservado la fe. Y nada me espera más que recibir la corona de gloria. ¿Qué sensación le produce a usted ver opiniones tan diversas de líderes de la Iglesia Católica? Estoy hablando del clero, de sacerdotes, sobre asuntos políticos. Unos militantes, otros menos, unos en unas posturas, otros en otras. Bueno, en primer lugar, hay instrucciones muy claras que un miembro de la jerarquía eclesiástica, sea obispo, sea sacerdote, sea diácono, no puede militar en ningún partido político. ¿Por qué? Porque el miembro de la jerarquía está para servir a todo el pueblo. Y si yo milito en un partido político, cierro la puerta a otros. Uno puede personalmente tener simpatía, pero no militar en un partido político. Eso ¿Y está qué sensación le produce cuando mira a algunos sacerdotes que son claramente militantes de ideologías? Tengo que decirles que están equivocados y no están cumpliendo las orientaciones de la Madre Iglesia. ¿En cuántos cónclaves ha participado? En 2. ¿Qué atmósfera se respira dentro de la Capilla Sixtina a la hora de un cónclave? Yo les diría, yo quisiera que todas las elecciones en el mundo fueran como los cónclaves, en los cuales hay un clima de profunda oración y búsqueda de la voluntad de Dios. Quiero mostrarle al público la caricatura con la que honraré su presencia este domingo en el programa, señor Cardenal. Está aquí don Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que ha tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros sus puntos de vista y responder mis inquietudes. La coloco en sus manos, esperando su opinión. A ver qué le parece. Bueno, sí, creo que soy yo. Eso ya es un buen principio. Muchas gracias. Muchas gracias, está muy bella. ¿Le gusta? Sí, claro que sí. ¿Se siente como bien tratado frente a un espejo o no? Claro que sí, sí me siento bien tratado.
Muchas gracias. ¿Tiene muchas caricaturas en su biblioteca? No, no, porque no me las dan. Me las hacen, pero no me las mandan. Esta es la primera que tengo. Muy bien, pues que la acompañe. Muchas gracias. Y he de facilitarle también una colección de caricaturas con mensaje cristiano que publico los domingos en el diario La Prensa, que seguramente usted habrá visto. Claro que sí, y siga haciéndolo, porque eso también es evangelizar. Responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra, si le fuera posible. ¿Cómo califica al presidente Hernández? No, no puedo hacerlo porque ya sería estar juzgando a una persona. ¿A qué se opone la oposición? Yo creo que en general todo aquel que se opone debe oponerse a algo malo. ¿Por qué Honduras es tan violenta? Porque falta más educación a la paz en el amor. ¿Pedro o Pablo? Los dos, Pedro y Pablo. ¿En cuánto tiempo llegaremos a la tierra prometida? Dios lo dirá, pero la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice Primera Tesalonicenses. A raíz del documento que ustedes publicaron, ¿con cuál basta ya se queda? ¿Con el del gobierno o con el de la oposición? Yo diría con todos. Basta ya este tipo de política, basta ya este tipo de confrontación. Busquemos el bien común entendiéndonos como hermanos. ¿Estuvo cerca de ser papa? Yo no puedo hablar de eso. ¿Cómo se cambia el corazón? Yo diría abriéndose a Jesús y dejando que su gracia nos penetre. ¿Cómo será la venida del Rey? Será una venida, como dice la palabra, en gloria y majestad y en alegría, porque el mensaje de Dios es un mensaje de alegría. Gracias por haber estado con nosotros. Regrese cuando pueda y cuando quiera. Muchas gracias cuando usted me invite. Espero que sea de sentido cómodo. Claro que sí, muy bien. Y conserve la caricatura como un buen recuerdo Muy de a este gusto y conversatorio. claro que la voy a conservar. Muchísimas Muchas gracias. Que Dios lo guarde siempre. Muy amable, igualmente. A todos, gracias. Adiós.